Hola nuevamente, les saluda Ricardo Caraccioli, esta vez con gráfico de Nyquist. El diagrama polar de una función de transferencia sinusoidal g de j omega es una gráfica de la magnitud con respecto al ángulo de fase en coordenadas polares, cuando omega varía de 0 a infinito. Por tanto, el diagrama polar es el lugar geométrico de los vectores magnitud y ángulo cuando omega varía de 0 a infinito. Obsérvense que en las gráficas polares los ángulos de fase son positivos, negativos, si se miden en el sentido contrario de las agujas del reloj, en el sentido de las agujas a partir del eje real positivo. El diagrama polar se denomina a menudo diagrama de Nyquist. Para explicar el diagrama de Nyquist nos vamos a ir a un ejemplo. Digamos que tenemos la siguiente función de transferencia. T de S va a ser igual a 1 sobre S por 3S más 1 en el denominador. Bien. Lo primero que haremos es encontraremos T de J omega. Y esto será igual a 1 sobre J omega por 3 J omega más 1. Si nosotros trabajamos esta expresión de la siguiente forma, digamos, aplicamos un poco de álgebra con números complejos, entonces tendríamos que esto sería menos 3 omega cuadrado más J omega. De lo cual podemos sacar un factor común aquí, y esto será esta expresión. Bien, esto es lo mismo que nosotros tengamos 1 sobre omega multiplicado por 1 sobre menos 3 omega más j. Si nosotros tenemos un número complejo expresado de la siguiente forma, la identidad de esto será a sobre a al cuadrado más b al cuadrado más j b entre a al cuadrado más b al cuadrado. Por lo tanto, podríamos hacer que a sea menos 3 omega y b, la parte imaginaria del número complejo que está entre paréntesis, sea 1. Entonces, podríamos decir que T de J omega nos va a quedar de la siguiente forma, siempre trabajando con el álgebra, ¿no? Va a ser igual a 1 sobre omega, que es el factor que habíamos sacado, multiplicado por menos 3 omega entre 9 omega cuadrado más 1. Esto en la parte real, más j por 1 entre 9 omega cuadrado más 1, dada la identidad que vimos anteriormente. Esto pues podríamos representarlo si multiplicamos el omega. Hay muchas formas de hacerlo, no es la única, pero el resultado debe ser el mismo, obviamente. Entre 9 omega cuadrado más 1 más j por 1 entre omega por 9 omega cuadrado más 1.
Esta sería nuestra expresión para t de j omega, expresado como un número complejo con parte real y parte imaginaria. Bien, valiéndonos del software Excel, trataremos de graficar la función de transferencia para j omega. Aquí ya tengo una tabla tentativa. Lo que hacemos es poner tres columnas: la columna omega, la parte real de la expresión y la parte imaginaria. Y le damos valores omega desde un valor negativo hasta un valor positivo. En este caso tomé desde menos 0.5 hasta 0.5 en intervalos de 0.2 en 0.2. ¿Por qué tomé este rango? Esta es la parte, digamos, difícil, porque hice pruebas con diferentes rangos y vi que este es el que me daba valores reales e imaginarios, digamos, más tangibles, más visibles, que no eran muy pequeños o muy grandes en relación a otros. Acá también se puede hacer con una escala logarítmica, pero se debe tener cuidado que se van a obtener valores en decibelios. En el caso, si utilizamos un diagrama de Bode para representar magnitud versus ángulo, entonces vi más conveniente hacerlo así: parte real, parte imaginaria, y pues graficarlo en un eje donde tenga la parte real y la parte imaginaria, o sea, el plano complejo. Aquí entonces lo que hacemos es ponemos omega, ponemos la parte real, que basados en nuestra ecuación, que aquí la tengo, es menos 3 entre 9 omega al cuadrado más 1. Y como omega es a sub 2, o sea, la celda A2, entonces 9A2 al cuadrado más 1 en el denominador y en el numerador menos 3. En la parte imaginaria hacemos lo mismo, nos vamos a la parte imaginaria de la expresión, que sería 1 entre omega por 9 omega cuadrado más 1, y es lo que pongo aquí. Como sé que omega es la celda 2, entonces lo pongo acá. Luego solo arrastro, o le doy doble clic acá, arrastro todos estos valores para todos los valores de omega y me da ahí los valores de la parte real para todos los valores de omega, y hago lo mismo con la parte imaginaria y vemos que aquí me da, con la salvedad de que en 0 pues me da una expresión, aquí un error, porque es una división entre 0, ¿no? Ese podría ser un punto que obviemos, aunque sí existe, o veamos la interpretación del gráfico. Entonces selecciono las dos celdas y lo que doy acá es insertar gráfico. ¿Qué gráfico conviene? Pues conviene un gráfico de dispersión, ya que nos da digamos los dos ejes. Aquí podemos ver los valores con el error del punto 0, que van así, ¿ok? Vemos si cerráramos estos puntos, vemos que esto tiende a 0 aquí. Igual hay otra curva acá hacia abajo, nos quedaría de esta forma. Puedo extender el gráfico aquí, ¿okay? Más o menos así pueden verlo. Aquí está nuestra parte real y aquí nuestra parte imaginaria. Entonces queda bien un gráfico de dispersión, y así lo haríamos en Excel, digamos, si queremos hacerlo. Bien, otra forma de probar esta función o poder graficarla, pues es utilizando un software. Por excelencia, el software que se utiliza en teoría de control y estabilidad es MATLAB. Sin embargo, MATLAB es un software considerablemente caro, y busqué una opción, en este caso, que hasta hoy es libre, y es irnos a wolframalpha.com, ¿sí? Y nos va a aparecer esta ventana. Aquí nosotros pues tenemos muchas opciones como herramientas matemáticas y ponemos transfer function, transfer o función de transferencia en inglés, ¿verdad? Cuando hacemos esto pues nos aparece, vamos a esperar, ¿verdad? Está cargando ahorita. Nos va a aparecer pues una ventana donde nos permite ingresar la función de transferencia que queremos estudiar, y
por defecto vemos que aquí nos aparece una, que es 1 sobre s cuadrado menos 2, o podría ser otra. Nosotros la vamos a cambiar, vamos a poner la que estamos estudiando, que es 1 entre s, aquí en el denominador, por 3s más 1, que es la que estudiamos en este caso. Y le damos computar. Y vemos que vamos a esperar aquí. Se nos van generando diferentes observaciones sobre la función, ¿no? Por ejemplo, los polos. Aquí nos aparece un gráfico de Bode, ¿verdad? De la función, tanto magnitud en decibelios como ángulo en grados, cómo va cambiando con la frecuencia. Y nos aparece el diagrama de Nyquist y el diagrama de Nichols. Nosotros pues estamos viendo el diagrama de Nyquist, que es este, y vemos que es muy parecido a lo que nos dio en Excel, ¿no? Los puntos que nos dio exactamente. Bien, esto sería la prueba con software. También aquí vemos el gráfico de las raíces de la función de transferencia. Bien, esto es con respecto a Wolfram Alpha. Ejemplo 2. Veamos otro ejemplo. Digamos que tengo la siguiente función. Vamos a ver aquí 1 sobre mi función de transferencia TDS va a ser igual a 1 sobre y en el denominador tengo pues una expresión cuadrática, s cuadrado más 0.8s, digamos, más 1. Y nosotros queremos igual pues graficar el diagrama de Nyquist para esta función de transferencia. Bien, procedemos a encontrar la función de transferencia para j omega, como lo hicimos en el ejemplo anterior. Y esto nos quedaría pues de la siguiente forma: j omega elevado al cuadrado más 0.8 j omega, este es punto aquí, j omega más 1. Aquí. Entonces trabajamos un poco el álgebra compleja. Esto entonces sería menos omega cuadrado más 0.8 omega j más 1. ¿Sí? Ahora igual nosotros podríamos reordenar esto de forma que nos aparezca pues en el denominador la parte real y la parte imaginaria, el número complejo, que sería, digamos, 1 menos omega cuadrado, la parte real, ¿no? Más 0.8 omega j. Entonces ahí ya lo tenemos expresado en parte real y parte imaginaria en el denominador. Bien, ya tenemos esta expresión. Nosotros podemos llamar a 1 menos omega cuadrado, que sería la parte real, b a 0.8 omega, que sería la parte imaginaria. Y pues sabemos que hay una identidad que nos dice que 1 entre a más jb, tal como está esa expresión ahí, es a sobre a al cuadrado más b al cuadrado más j por b entre a al cuadrado más b al cuadrado. Para dejarlo como un número complejo, ya toda la expresión con parte real y parte imaginaria. O sea, esta sería nuestra parte real del número complejo y esta es nuestra parte imaginaria. Digamos que quiero hacer este gráfico en Excel, entonces igual agarro un rango de omega, en este caso decidí desde menos 3 hasta 3, en rangos de 0.1 en 0.1. Aquí podemos ver los valores que van desde menos 3 hasta 3, pasando por ok, en este caso pues el problema sería aquí cuando pasa por 0, podría darse un problema, pero tenemos hasta menos 3.
desde 3 hasta menos 3, empezando por menos 3. Y acá lo que hago, pues, ¿quién es A? A en mi expresión, aquí podemos ver la ecuación que ya obtuvimos, es 1 menos omega cuadrado. Entonces sería 1 menos A2 al cuadrado. ¿Y quién es B? B es 0.8 omega, como podemos ver aquí. Entonces pongo aquí B y genero todo el rango de valores de B a partir de omega, ¿no? De la columna A. Igual acá lo hago para B. Y yo sé que mi parte real ya de la expresión total T de J omega va a ser omega, en este caso pues, perdón, A entre A al cuadrado más B al cuadrado, donde A pues es B2. Entonces aquí sería B2 entre B2 al cuadrado más C2 al cuadrado, que son mi parte real imaginaria del número complejo en el denominador. Igual, mi parte imaginaria, pues vemos que sería B entre B al cuadrado entre C al cuadrado. En este caso, B está en la columna C de Excel. Y entonces en la ecuación sería C2 entre B2 al cuadrado más C2 al cuadrado. Igual puedo generar el rango de valores para estos, desde menos 3, omega menos 3 hasta 3. Y hago un gráfico, vamos a darle aquí insertar gráfico, de tipo igual dispersión. Le damos OK y podemos ver los puntos que formarían pues nuestro gráfico. Y vemos que es un área cerrada, ¿no? OK, la que nos queda para los valores de omega, ¿no? Vemos que es una curva totalmente cerrada. Y aquí tenemos entonces cómo lo haríamos en Excel. ¿Por qué lo hago en Excel? Para ver cómo lo haría manualmente, ¿no? Manualmente tendría que ir haciendo punto por punto para hacer el gráfico, ¿no? Bien, ahora lo haré en Wolfram Alpha de la misma forma que lo hice la vez pasada, solo que aquí tengo la función que habíamos hecho en el ejemplo 1 y pongo la expresión de mi nueva función, que es la que estoy estudiando ahorita, que es 1 entre S al cuadrado. Aquí vamos a abrir el denominador, S elevado al cuadrado más 0.8S en el denominador más 1, ¿no? ¿Sí? Y ahí ya tenemos nuestra expresión. Le decimos que la analice, que la compute y esperamos a que genere todas las aristas o todo lo que nos puede decir de esa función de transferencia. Y aquí podemos ver algunos gráficos, como el gráfico de Bode. Tenemos el gráfico de Bode para la función tanto en magnitud en decibelios como en ángulo. Y tenemos el diagrama de Nyquist, que es exactamente igual como la función que nos quedó en Excel, ¿no? Por puntos, ¿sí? Y aquí podemos verla, entre otras, ¿no? Como los polos y los ceros graficados en el eje imaginario. Entonces podemos ver acá el diagrama de Nyquist. Como referencia utilicé el libro de Ogata, Ingeniería de Control Moderna, quinta edición. Bien, con estos dos ejemplos pues más o menos podemos ver cómo se haría para cualquier sistema que tenga una función de transferencia. Claro, habrán excepciones. Sin embargo, lo conveniente siempre es expresar el numerador de la función de transferencia en forma polinómica y el denominador en forma polinómica también, en función de S, claro, ¿verdad? O sea, ponerlo en orden polinómico desde S a la n hasta S a la 0, los coeficientes sumados, y pues proceder después a reemplazar S por J omega y encontrar pues un número complejo que tiene una parte real y una parte imaginaria, y hacerlo, si quisiéramos hacerlo manual, pues tendríamos que hacer punto por punto y analizarlo para ver la magnitud y el ángulo graficados en el plano complejo. Y cabe aclarar también que el diagrama de Nyquist no es el criterio de Nyquist. El diagrama de Nyquist es un diagrama polar que nos va a servir para estudiar el criterio de Nyquist, que es otra cosa. Pues sin más que agregar, gracias por su atención.